Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Gastón. Vamos a ver hoy, sí, de unos ejercicios relacionados con la materia Contabilidad 1 para alumnos de la UADE. Y en este caso vamos a estar viendo dos de los principales rubros, sí, tanto inversiones como bienes de cambio, dos de los rubros principales dentro de lo que es los rubros patrimoniales de una empresa, en este caso dentro del activo que posee una empresa. Y bueno, vamos a estar desarrollando entonces unos ejercicios relacionados a estos dos rubros. Sí, arrancamos con el rubro de inversiones, sí, en el cual bueno, vamos a tener, por lo general, vamos a estar viendo tanto lo que tiene que ver con plazos fijos, sí, acciones y demás, eh, aspectos vinculados, sí, con las inversiones que puede tener y la rentabilidad, obviamente, sobre estas inversiones que puede tener el, en este caso, el bueno, cualquier persona que en este caso destine parte de sus bienes para, en este caso, la inversión y justamente obtener algún tipo de renta. Sí, arrancamos entonces, bueno, con ¿no viste la situación inicial del 27 de julio del X6 se constituye la empresa Sociedad Anónima Concreto que se dedica a actividades de compraventa. Sí, en el mismo día, los dos socios suscriben y aportan 4.850.000 pesos que se depositan en la cuenta del banco francés. Sí, en este caso la cuenta, bueno, no dice, pero es generalmente una cuenta corriente. Deciden que el ejercicio va a cerrar el 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Tenemos ahí también el número de quit. Con lo cual arrancamos, en principio, bueno, haciendo como siempre, el asiento de inicio de la sociedad. ¿Sí? En este caso ya aportan, bueno, vamos a suponer que cada uno de los socios aporta el 50%. De todas maneras, igual ya tendríamos en este caso este asiento, vamos a ponerle asiento inicial. ¿Sí? En este primer asiento inicial tenemos entonces la cuenta banco francés, cuenta corriente, que así como decíamos lo más habitual. El tipo de cuenta, en este caso una cuenta del activo que está sumando, así que está incrementándose. Tenemos 4.850.000 pesos en el debe. Vamos a tener obviamente el mismo valor en el haber y en este caso la cuenta que vamos a utilizar es la cuenta capital social, ¿sí? O capital solo, también no habría problema en utilizarla, que es una cuenta en este caso de patrimonio neto, ¿sí? También estaríamos incrementando el patrimonio neto de la empresa. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces esta cuenta y vamos a estar haciendo este asiento inicial. A partir ya entonces del el asiento número uno vamos a estar haciendo en este caso lo que es las operaciones, las diversas operaciones. Y tenemos en este caso 6 operaciones que se van a realizar durante el ejercicio económico que tiene esta empresa. El primer asiento nos dice que el 5 de agosto del X6 la empresa realiza una colocación de excedentes de fondos que tenía depositados en la cuenta corriente del banco francés en un plazo fijo. ¿Sí? En este caso el monto del plazo fijo es por 100.000 pesos por un término de 30 días. El interés que nos da es del 7% mensual. Sí, y a esa fecha, bueno, el saldo según el mayor, obviamente teníamos el mismo saldo del inicio, los 4.850.000 pesos. Sí, con lo cual acá vamos a tener primero la cuenta plazo fijo. Sí, después vamos a tener obviamente los intereses, que van a ser los intereses que van a estar devengando, ¿sí? A partir de como bueno, en todo ejercicio de devengamiento, siempre los intereses, recuerden, se devengan a fin de cada uno de los meses o al término del periodo, ¿sí? Entonces, el 31 de agosto en principio vamos a tener que hacer un devengamiento y después, cuando se cumpla el plazo de los 30 días, tenemos que hacer el último devengamiento. Acá entonces vamos a poner intereses positivos a devengar, ¿sí? La cual, en este caso vamos a tener plazo fijo, va a ser obviamente cuenta de activo, nuevamente activo más, y la cuenta de intereses a devengar, en este caso va a ser una regularizadora, ¿sí? Regularizadora del activo, ¿sí? Que en este caso justamente lo que está haciendo, como toda cuenta regularizadora, vamos a ponerla regularizadora positiva, es justamente regularizar la cuenta a plazo fijo. ¿Sí? A medida que el plazo fijo se van a ir devengando los intereses,
la cuenta se va a ir incrementando, se va a ir reduciendo la cuenta de intereses a devengar, con lo cual la cuenta de plazo fijo en su exposición, vamos a ver que la exposición del plazo fijo tiene el saldo final en el cual vamos a cobrar y después va a tener neteando los intereses a devengar, ¿sí? Con lo cual lo que tenemos que nosotros vamos a ver en principio en la cuenta plazo fijo va a ser los 4, en este caso los 100.000 más los intereses. Sí, bueno, vamos a dejar así porque 100.000 más los intereses. ¿Sí? Y justamente la cuenta intereses a devengar, ¿sí? Es la que va a estar aquí neteando, ¿sí? Restando los intereses, con lo cual vamos a tener el importe neto de la cuenta mientras se vayan. Es decir, al principio vamos a tener obviamente los 100.000 pesos, ¿sí? Vamos a arrancar con los 100.000 y después a medida que se van devengando los intereses vamos a ir incrementando ese valor. Vamos a sacar los intereses y en este caso nos decía que sobre el capital de 100.000 teníamos un interés de 30 días, a 30 días, mejor dicho, de un 7% interés mensual, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos la tasa de interés, es del 7%, y entonces vamos a calcular el importe de los intereses. El importe total de los intereses va a ser los 100.000 por el 7%, ¿sí? Va a ser directamente el valor que vamos a tener al día 30. Esto va a ser con 30 días. Después tenemos que proporcionarlo, entonces, al tiempo que se va a ir devengando. Con lo cual, nuestro plazo fijo va a ser por 100.000 más 7.000 y los intereses van a ser por 7.000. ¿Sí? El importe neto al inicio va a ser de 100.000 pesos, el capital solo, y a medida que, como decíamos, que se va devengando, vamos teniendo el cálculo entonces de los intereses devengados y con ello se va a ir incrementando la cuenta a plazo fijo. ¿Sí? A medida que va disminuyendo la cuenta de intereses a devengar, por lo tanto, la cuenta de plazo fijo se va incrementando. ¿Sí? 107.000, 7.000 entonces, y lo que nos queda es la cuenta del banco francés. Banco francés, cuenta corriente, cuenta de activo, en este caso activo menos. ¿Sí? Estaríamos reduciendo la cantidad, en este caso, de activo que tenemos en nuestra cuenta bancaria. ¿Sí? El asiento número 2, vamos a poner. O sea, el asiento número 2 también estamos dentro de la fecha de agosto. ¿Sí? Nos dice que se adquiere una cochera ubicada en el barrio de Almagro, en 7.800 dólares. La cotización del dólar a dicha fecha era de 131 para la compra y 131,40 para su venta. Además, se abonaron gastos de escrituración que ascendieron al 5% del precio del inmueble. Todo se abona con fondos de la cuenta corriente del banco francés. Acá vamos a tener entonces como una inversión, ¿sí? Una cochera. Vamos a poner, en este caso podríamos poner inmuebles, ¿sí? Pero dentro de la cuenta, digamos, dentro del rubro inversiones, ¿sí? No como un bien de uso. En este caso, una cuenta de activo, entonces activo más. ¿Sí? Vamos a estar poniendo esta cuenta de activo más. Tenemos que ahí sí ver el tipo de cambio. Vamos a ver el tipo de cambio en estos casos. Es el tipo de cambio comprador. Comprador, ¿sí? Que en este caso es de 131 pesos, ¿sí? Por dólar, lo que equivale en este caso el total, por un lado el total de la inversión son 7.800 dólares por un lado, más los gastos de escrituración, ¿sí? De la cochera que ascienden al 5% del inmueble. ¿Sí? También entonces los gastos de escrituración
también forman parte del valor, ¿sí? Los 7.800 por un 5%, eso nos da 390. Vamos a tomar esto entonces. Esto sería la compra de la cochera, ¿sí? Compra de cochera, 800 y los 390, en este caso el 5% de los 7.800 constituiría el otro gasto, ¿sí? En total entonces de la inversión es esto más esto, un total de 8.190 pesos, dólares, perdón. 8.190 dólares, los cuales traducidos en pesos, sí, tendríamos un total de 107.000, perdón, un millón, sí, nos da 1.072.890 pesos. Sí, vamos a tener entonces 1.072.890 y lo mismo vamos a tener en este caso para lo que tiene que ver con la salida de los fondos, también del banco francés. ¿Sí? Banco francés, cuenta corriente, también en este caso disminuyendo la cuenta de activo. Pasamos a la fecha de 25 del 8, ¿sí? Siempre estamos dentro del mes de agosto. La empresa, en este caso, compra 4.000 acciones de la empresa Molinete Sociedad Anónima que cotiza en bolsa a 6 pesos cada una. También se abona con cheque del banco francés, ¿sí? Es decir, va a salir de la cuenta del banco, de la cuenta corriente del banco, pero además se paga una comisión del agente de bolsa del 3%, ¿sí? Con lo cual, en este caso, también el total de la inversión va a ser, por un lado, el valor de las acciones, ¿sí? Más los gastos de comisión, ¿sí? Con lo cual teníamos un total, en este caso, 4.000 acciones a 6 pesos cada una. 4.000 por 6. Y los gastos de comisión son del 3% sobre la compra de estas acciones, con lo cual el total vamos a tener son 24.720 pesos. ¿Sí? Acá vamos a poner acciones. Le podemos poner también acciones transitorias. ¿Sí? La denominación a veces puede variar. En este caso lo vamos a dejar como acciones, ¿sí? Sabiendo que es una cuenta dentro de inversiones, del rubro inversiones. En este caso suponemos inversiones a corto plazo. Cuenta de activo positivo, ¿sí? Estos 24.720. Y la misma vamos entonces a tomar la salida del banco francés, ¿sí? Nuevamente activo menos para el banco. Antes de llegar al próximo punto, tenemos el 31, perdón, el 31 de agosto del X, estábamos en el X6, ¿sí? Estaríamos haciendo el devengamiento de los intereses del plazo fijo. Teníamos entonces intereses positivos a devengar, ¿sí? En este caso vamos a dar de baja la cuenta regularizadora del activo, entonces vamos a disminuir esa cuenta y vamos a poner intereses positivos devengados. En este caso, una cuenta de resultado positivo. Tenemos que determinar cuánto es lo que se deben con los intereses. Y acá los intereses que han sido devengados del total de 7.000 pesos, ¿sí? Total de intereses eran 7.000 y aproximadamente tenemos el plazo de tiempo que pasó entre la constitución del plazo fijo el día 5 del 8 hasta el día 31 de agosto. Vamos a poner aproximadamente unos 27 días, ¿no? Vamos a calcular exactamente los días que transcurrieron, ¿sí? Entonces, días transcurridos, vamos a ponerle 27, con lo cual los intereses devengados a esa fecha son, esto lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por 27 días, ¿sí? 6.300 el total devengado a esta fecha. Obviamente los otros 700 que nos faltan es el devengamiento que tenemos que hacer los primeros días del mes, ¿sí? Tendrá que esto vencer el día 4 del 9. Podemos hacerlo ya antes bueno, sí, justo el próximo punto
refiere a eso, ¿no? El punto 4 se refiere a la fecha de vencimiento del plazo fijo, donde decide depositar 20.000 pesos más y renovar nuevamente el plazo fijo por 30 días al mismo tipo de interés. ¿Sí? Acá, bueno, no nos aclara si los intereses que en este caso cobró, si también los está poniendo, ¿no? Si también los está colocando en el plazo fijo. Vamos a suponer que sí, vamos a suponer que todo lo que le dio el plazo fijo lo vuelve a colocar y aparte pone 20.000 pesos más. ¿Sí? Primero vamos a hacer igual el devengamiento, el mismo asiento de devengamiento anterior por los 700 restantes. ¿Sí? Y vamos a hacer el siguiente punto, vamos a hacerlo en el siguiente asiento, así no nos mezclamos. Vamos a tener entonces nuevamente, acá lo que vamos a hacer en realidad es poner, vamos a subir la cuenta de banco francés, ¿sí? Cuenta entonces también de activo positivo y vamos a dar de baja la cuenta plazo fijo. ¿Sí? En el mismo asiento podemos hacer tanto el devengamiento de los intereses como en este caso digamos sí, lo que sería el crédito, ¿sí? La acreditación de los 107.000 pesos en el banco y dar de baja la cuenta plazo fijo. Y ahí sí haríamos la constitución o en este caso nuevamente la colocación de 20.000 pesos más. ¿Sí? Los 107.000 vamos a tener entonces plazo fijo contra nuevamente Banco Francés cuenta corriente. ¿Sí? Activo positivo y activo negativo. Sí, acá en este caso vamos a tomar el mismo concepto, el capital. En este caso dijimos serían los 100.000 más 7 más 20. ¿Sí? Vamos a tomar 127.000. Nos quedaría el importe de los intereses 8.890. ¿Sí? Con el capital entonces, el capital más los intereses nos da 8.800, perdón, 135.890. Acá nos está faltando la cuenta de intereses positivos a devengar. Perdón, acá sería una cuenta de que va en el haber, ¿no? Vamos a poner la regularizadora por 8.890 y el total acá los 127.000 que en este caso estarían disminuyendo en la cuenta del banco. ¿Sí? Nos queda entonces el punto 5, el 5 del 9, la asamblea de accionistas del Molinete, es sociedad anónima, ¿sí? Le que hemos comprado, en este caso las 4.000 acciones, aprueba la distribución de dividendos en efectivo, un peso por acción. ¿Sí? Los mismos se pondrán a disposición de los accionistas el día 21 del 1 del X7, ¿sí? Recién en el próximo ejercicio. Con lo cual, acá lo que tenemos que hacer nosotros es contabilizar, ¿sí? En este caso, los dividendos que vamos a estar, los dividendos por un lado que hemos ganado y por otro lado los dividendos que vamos a cobrar, ¿sí? Entonces vamos a tener dividendos en efectivo a cobrar, o le podemos poner directamente dividendos a cobrar, ¿no? Eso también, ¿no? Acá tenemos obviamente una cuenta de activos, y este sería un crédito para la empresa, contra la cuenta dividendos, vamos a ponerle dividendos ganados, sí, vamos a ponerle dividendos ganados, ¿sí? Cuenta obviamente de resultado positivo en este caso. ¿Sí? Tendríamos entonces estos, en este caso sería un peso por acción, con lo cual independientemente de lo que el valor de las acciones que nosotros pagamos, siempre los dividendos se pagan sobre el valor nominal de las acciones, ¿sí? Es decir, en este caso a un peso por acción teníamos 4.000 acciones, serían 4.000 pesos el valor del dividendo que nos van a pagar, ¿sí? Que ya tenemos entonces ganados en este ejercicio, pero que recién nos van a estar pagando en el próximo ejercicio. Y por último, el día 6, sí, perdón, acá tendríamos que hacer antes de todo el día 30 del 9
del X6 también tenemos que hacer el devengamiento de los intereses, justamente porque el siguiente punto remite a también el vencimiento del plazo fijo. ¿Sí? Tendríamos que nuevamente hacer el total de los intereses y calcular cuántos días transcurrieron entre una fecha y otra. ¿Sí? 8.890 en este caso transcurrieron entre la colocación la nueva colocación y el cierre del mes. Tenemos también 27 días, ¿sí? Exactamente lo mismo. Acá se han devengado un total de 8.001 pesos. ¿Sí? 8.001 por un lado, 8.001 por el otro. Y ahora sí, el punto 6, en este caso, remite justamente al... En este caso se deposita en la cuenta del banco el monto total del plazo fijo. ¿Sí? Directamente acá cobramos el plazo fijo. Primero vamos a hacer como hicimos antes, ¿no? Lo hacemos en dos partes. En realidad lo hacemos en todo en el mismo asiento. Vamos a tomar los intereses que nos faltaban de vengar. ¿Sí? En este caso tendríamos la diferencia entre esto y esto. Nos quedan 889 pesos. ¿Sí? 889. Y por otro lado, el cobro, ¿sí? Ya el ingreso de los 135.890 en la cuenta del banco, ¿sí? Y damos de baja el plazo fijo por el mismo valor. ¿Sí? La cuenta plazo fijo ya nos quedaría en cero. Al cierre del ejercicio nos quedaría solamente lo que tiene que ver con la cuenta del banco. Obviamente, bueno, después de todo esto, como dijimos, nos quedarían dentro de la cuenta inversiones, plazo fijo no tendríamos más, nos quedaría el inmueble, ¿sí? La cochera que hemos comprado, nos quedarían también las acciones, también que hemos comprado, y nada más, ¿no? Nos quedarían solamente esos dos ítems dentro de lo que es la cuenta inversiones. Bien, pasamos entonces, ¿sí? A lo que tiene que ver con bienes de cambio. Bienes de cambio, acá vamos a ver nosotros una de las formas que se utiliza bienes de cambio, que es a través de el inventario permanente. ¿Sí? Este inventario permanente lo que vamos a hacer es, a medida que van ingresando o egresando mercaderías, tenemos que ir completando el inventario por un lado y después utilizar este mismo inventario para poder, en ese caso, calcular cuánto sería el costo de la salida de cada una de las ventas que hemos tenido. Sí, nos dice la situación inicial: en la empresa Chile S.A. se constituye el 1 de julio del X6 con un aporte inicial total de los accionistas de 200.000 pesos que depositan en cuenta corriente del Banco Santander. Son dos accionistas que cada uno posee el 50%, ¿sí? Cada uno aporta 100.000 pesos. La empresa tiene como actividad principal compraventa de calculadoras y computadoras. ¿Sí? El número de quit inicia el ejercicio el 1 de julio y cierra el 30 de junio de cada uno de los años. ¿Sí? La empresa opera en la ciudad de Buenos Aires, también tiene ahí allí su domicilio. Tenemos entonces nuevamente el asiento inicial. ¿Sí? También lo hacemos con el mismo, que ya aportan y suscriben, hacen todo junto. Suscriben, perdón, mejor dicho, suscriben y aportan todo en el mismo momento, con lo cual vamos a tener nuevamente la cuenta, en este caso es la cuenta del Santander, cuenta corriente, por 200.000, contra también la cuenta, como anteriormente vimos, capital social, por 200.000 pesos. ¿Sí? Nuevamente vamos a ir poniendo los tipos de cuenta: positivo, positivo y positivo. ¿Sí? Vamos a poner todo esto así. Bien. Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a ir viendo a medida que vamos tomando todas las operaciones de este primer año. ¿Sí? Tenemos un total de 10 operaciones. ¿Sí? En cada una de esas operaciones, como dijimos, vamos a ir completando el inventario permanente. ¿Sí? El inventario permanente ya lo tengo acá armado, ¿sí? A través del método PEPS. Esto no sé si lo tenemos. Sí, creo que después aclara que es el método PEPS que utiliza. Tenemos dos inventarios, uno para calculadoras y otro para computadoras, ¿sí? O sea que son los dos bienes que comercializa la empresa. Tenemos en el primer
En la primera operación, el 5 del 7, ¿sí? Operación 1, adquiere 250 calculadoras por 40 pesos cada una. ¿Sí? Además contrata un flete por 250 para toda la operación. ¿Sí? Y justamente, bueno, esta operación se paga contra un cheque del Banco Santander Río. ¿Sí? Siempre que emitimos un cheque al día, en este caso suponemos que es un cheque al día, siempre vamos a utilizar la cuenta banco cuenta corriente. ¿Sí? En este caso tenemos, por un lado, vamos a tener entonces mercadería, bueno, vamos a usar la cuenta compras, ¿sí? Compras, en este caso, de calculadoras, ¿sí? Cuenta de activo positivo, y van a ser en este caso 250 calculadoras a 40 pesos cada una, más los 250 pesos del flete. ¿Sí? Eso nos da un total de 10.250. Lo mismo va a salir del Banco Río, Banco Santander, vamos a ponerle directamente cuenta corriente. También en este caso saliendo de su activo. Ya vamos a ponerlo en el inventario. Si vamos al inventario de calculadoras, tenemos en la primera fecha, tenemos la fecha 5 del 7. Vamos a ponerle 5 del 7 nomás. El concepto le vamos a poner compra. ¿Sí? Decíamos eran 250 a 40 pesos cada una, pero en realidad el precio unitario va a ser distinto, porque el precio unitario teníamos nosotros el total, ¿sí? El total fueron de 10.250 y ese total tenemos que dividirlo en las 250 unidades, con lo cual esto nos va a dar en realidad un valor de 41 pesos por calculadora. Y con lo cual, en este caso, 41 va a ser nuestro precio unitario. ¿Sí? Comprobamos el precio total, sería 10.250. Eso estamos acá en entradas, ¿sí? Serían las entradas que tenemos. Y después las existencias calcularíamos el mismo importe en principio. ¿Sí? A 41 pesos, el total 10.250. Vamos al segundo asiento, la segunda operación, el 6 del 7 compran 40 computadoras por 1.000 pesos cada una a 30 días en cuenta corriente. Por la cantidad, el proveedor nos entrega 10 unidades más. ¿Sí? Esto va también, todo lo que tiene que ver con bonificaciones, ¿sí? O descuentos y demás, todo eso va a alterar también el precio del producto. En este caso, el precio del bien. Vamos a tener compras también, usamos la cuenta compras. En principio, computadoras, ¿sí? Activo positivo. Y vamos a tener entonces, nosotros vamos a tener igual acá, en principio van a ser 40 computadoras a 1.000 pesos cada una. ¿Sí? Pero en realidad sabemos que fueron un total de 50. Acá pone igual en cuenta corriente. ¿Sí? Acá entonces vamos a usar la cuenta proveedores. Cuenta de pasivo, pasivo positivo. Lo importante es cuando vamos al inventario, ¿sí? Saber que en lugar de, vamos a tener acá la fecha, el día 6 del 7, también como compra, en vez de poner 40 vamos a poner 50 computadoras, ¿sí? Y como el precio total, en este caso que nosotros tuvimos, fueron de 40.000 pesos, vamos a determinar los 40.000 divididos 50, nos quedan 800 pesos cada computadora. ¿Sí? No nos salieron 1.000, sino que nos salieron 800. Acá vamos a repetir, 800 y el total 40.000 pesos. Vamos a la tercera operación. El 9 del 7 se devuelven dos computadoras de la compra del 6 del 7 por presentar fallas en el sistema. ¿Sí? Entonces damos vuelta a lo que sería el asiento anterior, proveedores de cuenta en este caso de pasivo negativo, ¿sí? Pasivo menos, y vamos a utilizar la cuenta de compras, computadoras, en este caso activo negativo. ¿Sí? Bajarían entonces el stock de computadoras y tenemos que ver en realidad, en este caso,
cuál va a ser el monto por el cual van a salir. Sí, que tenemos el día, fecha el día 9 del 7, devolución de compra. Sí, lo importante es que la devolución de compra sale por las entradas también. ¿Sí? En las entradas vamos a tener tanto lo que es la compra como las devoluciones de compras. Acá tenemos que restarle 2 a 800 pesos cada una. ¿Sí? Al mismo precio que ingresaron. Con lo cual vamos a tener la cantidad, van a bajar a 48 a 800 pesos cada una. ¿Sí? Lo que nos da un total de 38.400 pesos. En este caso que tenemos por el momento, ¿no? Tenemos esa cantidad de unidades por el momento para vender y a ese valor. Sí, con lo cual en este caso el valor que tenemos acá para contabilizar es de 1.600 pesos tanto en proveedores como en compras de computadoras. El punto número 4 nos dice que en el 5 de agosto vendieron, o sea, las primeras ventas tenemos, ¿sí? Tenemos venta de 150 calculadoras a 80 pesos cada una y 16 computadoras a 1.800 pesos cada una, cobrándose 40% al contado con un cheque del banco HSBC al día que se deposita en el mismo momento y el resto con un pagaré a 360 días, ¿sí? Sin ningún tipo de interés, en este caso no nos menciona intereses. Acá vamos a hacer dos asientos, ¿sí? Vamos a hacer igual el asiento por la venta, primero por la venta de todas las computadoras, ver donde todos los artículos, ¿no? Tanto las calculadoras como las computadoras. Vamos a usar la cuenta ventas, ¿sí? Cuenta de resultado positivo. Y vamos a tomar entonces lo que vendió, ¿sí? Todo lo vendido. En este caso tenemos 150 calculadoras a 80 pesos cada una, más 16 computadoras a 1.800 pesos cada una. ¿Sí? Eso nos da un total de 40.800, los cuales cobrábamos de la siguiente manera. Un 40% de este valor, el 40%, o sea, 16.320, al contado con cheque del banco HSBC que se deposita en ese mismo momento, con lo cual directamente lo estamos depositando en nuestra cuenta del Banco Santander, ¿sí? Y el resto con un pagaré, si nos entrega un pagaré a 360 días, que en este caso no tiene intereses, ¿sí? Pero sería para nosotros documentos a cobrar, también cuenta de activo positivo, por la diferencia, ¿sí? Los 40.000 menos los 16 nos da 24.480 pesos. Y el asiento de costo, justamente ahora tenemos que determinar a cuánto van a salir estos bienes. Igual, bueno, siendo la primera venta, únicamente tenemos una sola compra, ¿sí? Con lo cual sabemos que los bienes van a salir a este mismo valor. Al valor que tenemos la primera compra. El día 5 del 8 fue... Sí, tenemos entonces en este caso la venta. Venta, vamos a tenerla obviamente en lo que es las salidas. ¿Sí? Un total de calculadoras de 150 calculadoras y 16 computadoras. ¿Sí? 150 a obviamente 41 pesos cada una. 6.150. Y lo que tenemos que determinar es cuánto nos queda. Nos van a quedar 100 a 41 pesos todavía, ¿sí? Lo cual nos hace un total de 4.100 lo que tenemos en stock después, luego de esta venta. Y por el lado de las computadoras, vamos a tener en su misma fecha esta venta que vamos a poner también dentro de lo que es las salidas. Y esta venta, como dijimos, son 16 computadoras a 800 pesos cada una. Un total de 12.800 pesos el costo que tuvimos, ¿sí? Y vamos a restarlo. Serían entonces que nos quedan 32 computadoras, también a 800 pesos, lo que nos queda un total de stock de 25.600 pesos. Con eso determinamos entonces cuál fue el primer, vamos a marcarlo como el primer costo, ¿sí? Que vamos a tener nosotros. Podemos ponerlo en dos partes o
podemos ponerlo en una sola parte, ¿sí? En una sola... en este caso, en un solo lugar. Vamos a usar igual, en vez de usar la cuenta compras, vamos a usar la cuenta mercaderías directamente, ¿sí? Vamos a cambiarle esto. Generalmente la cuenta compras se utiliza en realidad en otro tipo de... Cuando tenemos otro tipo, en este caso, vamos a bajar también acá la cuenta mercaderías. Sí, cuando tenemos otro sistema, ¿sí? No el inventario permanente, sino el sistema de diferencia de inventario. Así que vamos acá a utilizar la cuenta costo de mercadería vendida, ¿sí? Cuenta de resultado negativo. Y vamos a tomar las cuentas mercaderías de computadoras y mercaderías de calculadoras. ¿Sí? O bueno, al revés tendríamos que poner, ¿no? No importa, vamos a dejarlo así igual. Está obviamente activo negativo y activo negativo. Y vamos a traer entonces los valores. Teníamos 6.150 y 12.800. ¿Sí? 6.150 por aquí y 12.800 en este caso las computadoras. ¿Sí? Vamos a igual a chequear por las dudas los números. Estamos correctamente. La suma de estos dos nos da el costo total que tuvimos de la mercadería vendida en esta primera venta, 18.950 pesos. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Tenemos que el día 6 del 8 se paga la deuda en cuenta corriente con cheque de Banco Santander al día por 38.400 pesos. ¿Sí? Esta era la compra, perdón, que habíamos hecho y que habíamos hecho en cuenta corriente en el punto 2. ¿Sí? Recuerden que ahí teníamos y se fijan los 38.400 eran los 40.000 menos los 1.600. ¿Sí? Eso nos da los 38.400 que en este caso pagamos. ¿Sí? Al proveedor, proveedores, pasivo menos por 38.400 y en este caso también nos dice que lo pagamos con cheque al día del Banco Santander. ¿Sí? Banco Santander, entonces, perdón, activo menos para este caso. El punto 6 nos dice que compramos nuevamente, ¿sí? Compramos en este caso 220 calculadoras a 45 pesos cada una. Vamos a utilizar la cuenta mercaderías, calculadoras, perdón, calculadoras y la cuenta mercaderías, computadoras. ¿Sí? Ambas cuentas de activo, activos positivos. Y tenemos 220 unidades de calculadoras a 45 pesos cada una y 10 computadoras por 1.200 cada una. Se pagaron todas al contado con un cheque del Banco Santander. ¿Sí? Entonces bajaríamos la cuenta nuevamente del Banco Santander. ¿Sí? Pero nos dice que, como hemos visto en su momento, cuando teníamos una bonificación, en este caso tenemos un descuento, obtuvimos un descuento de un 5% por pronto pago. ¿Sí? Con lo cual este descuento del 5% debemos aplicárselo a las dos compras. ¿Sí? 220 por 45. Esto directamente lo multiplicamos por 0,95. Y en el caso de las computadoras tenemos 10 computadoras a 1.200 pesos cada una. ¿Sí? De esto vamos también a multiplicarlo por 0,95. Nos da 11.400. El total 20.805 sería lo que tenemos en este caso para pagar con el banco, la cuenta del banco. El punto 7 nos dice que el 30 de noviembre se vendieron por mostrador 30 calculadoras a 100 pesos cada una en efectivo. ¿Sí? En este caso directamente cobramos con caja, activo positivo. ¿Sí? 30 calculadoras a 100 pesos cada una.
3.000 pesos a ventas, en este caso resultado positivo. ¿Sí? No hay mucha complicación en ese caso. El punto 8, ya tenemos los últimos puntos por delante, nos remite a que el 28 del 12 se venden 35 computadoras a 2.000 pesos cada una. Perdón. Sí, tenemos que hacer el asiento de costo, ¿sí? Primero, antes de hacer el punto 8, vamos a hacer el asiento de costo de las calculadoras, ¿sí? De la venta por la venta de las calculadoras. Vamos a tener costo de mercadería vendida. Sí, esta sería también parte de la 107 contra la cuenta, en este caso, mercaderías calculadoras. Sí, cuenta nuevamente resultado negativo, cuenta de activo negativo. Bien. Acá vamos a completar el inventario. ¿Sí? El inventario lo dejamos hasta la venta. Vamos a ponerle las compras primero que hicimos. Compramos el 10 del 10. Tuvimos esta nueva compra de, por un lado, 220 calculadoras. Sí, habíamos dicho las 220 a un total de 9.405, ¿sí? Con lo cual tenemos que nuevamente sacar para saber cuánto salió cada una. Dividimos 9.405 por las 220. Nos dice que es 42,75 sería cada una de las calculadoras que compramos, ¿sí? En lugar de ser a 45 como nos decía. Y lo que vamos a tener entonces en la existencia de estas calculadoras, tendremos por un lado las 100 a 41 pesos, ¿sí? Eso nos da los 4.100. Y vamos a tener estas nuevas 220 a 42,75. ¿Sí? Fíjense, un valor justamente mayor. Nos da estos 9.405 pesos. Lo mismo haremos con también en este caso las computadoras. ¿Sí? Teníamos en este caso un total de 10 computadoras y nos daba 11.400 pesos. 11.400, ya sabemos que bueno, esto nos da 114, perdón, 1.140. Vamos a hacerlo bien. 1.140 pesos. Sí, y acá nuevamente tendríamos que tomar las 32 que teníamos anteriormente más estas nuevas 10 a 1.140. Si se fijan, obviamente siempre tiene que ser el valor siempre tiene que estar por encima, ¿no?, del valor anterior. Con lo cual tenemos también esta conformación del inventario también para las computadoras. Y tendríamos la próxima venta, la venta que hicimos recién, el día, si mal no recuerdo, 30 de noviembre. La salida entonces de estas eran 30 calculadoras, ¿sí? 30 calculadoras. El método PEPS, ¿sí? Acá si bien no lo aclara el ejercicio, en este caso tomamos el método PEPS, ¿sí? ¿Qué significa el método PEPS? Es primero entrado, primero salido, ¿sí? Lo cual nos indica que las primeras unidades que hemos comprado, las unidades más antiguas, son las primeras que siempre van a estar vendiéndose. Fíjense, acá tenemos 100 unidades a 41 pesos por un lado, son las primeras que hemos comprado, y 220 a 42,75, ¿sí? Que son las que hemos comprado después. Con lo cual, las 30 unidades que tienen que salir son las de 41 pesos, ¿sí? Las primeras unidades que hemos comprado. Si multiplicamos 30 por 41, el costo en este caso que tuvimos por estas computadoras es de 1.230 pesos. Y vamos a tomar entonces la segunda venta, 1.230, primero para lo que es la venta de estas calculadoras. Y ahora sí vamos a hacer el asiento número 8, en el cual se venden 35 computadoras a 2.000 pesos cada una, cobrándose con un cheque al día la suma de 7.000 que se deposita también en ese mismo momento. ¿Sí? Parecido también a la situación que nos hemos tenido anteriormente. Tenemos nuevamente Banco Santander cuenta corriente.
activo positivo. Un total de 35 computadoras a 2.000 pesos cada una. Estos 70.000 pesos de ventas. ¿Sí? Ventas, como siempre, resultado positivo. Y vamos a tomar el asiento número 8, copiamos el de costo de mercadería vendida contra la cuenta mercaderías computadoras. ¿Sí? Nuevamente activo negativo. Vamos a determinar entonces cuál sería, en este caso, el costo que nos queda. ¿Sí? Teníamos nuevamente en este caso esta venta del día 28 del 12. ¿Sí? Es decir, en las salidas tenemos un total de 35 computadoras. Y las 35 computadoras, entonces, como habíamos dicho, van a salir a las últimas unidades, a las unidades que compramos primero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos solamente 32 unidades. Tenemos 32 unidades a 800 pesos, las compradas, las que nos quedaron, el remanente que nos quedó de las primeras computadoras que hemos comprado. Y las otras 3 computadoras que nos faltan van a ser a 1.140 pesos. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener la conformación del costo. En este caso va a ser por ambas. ¿Sí? Tenemos que tomar las 32 y las 3 computadoras, un total de 29.020 pesos. Va a ser el costo 29.020. Va a ser el costo de venta de estas computadoras. ¿Sí? Nos quedan los últimos dos asientos. ¿Sí? Tenemos el asiento número 9. Uno de ellos, el último asiento, va a ser el de inventario final. ¿Sí? El número 9 nos dice que el 30 del 12 el cliente de la operación anterior nos devuelve 7 computadoras porque habían presentado fallas en su disco rígido. ¿Sí? En este caso tenemos que dar vuelta a ambos asientos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces del asiento 9 dos asientos. Uno por la cancelación de la venta. Vamos a tener ventas. Acá podemos usar dos cuentas, ¿sí? Ya sea la cuenta ventas o devolución de ventas. Eso depende a veces de ciertas cuestiones, ¿no? Devolución ventas. En este caso, suponiendo que si estamos ventas, sería resultado positivo, negativo, ¿sí? Lo cual es medio raro. En general se usa un resultado negativo, ¿sí? Una devolución de ventas vendría a ser como un resultado negativo. Y teníamos entonces, se devuelven 7 computadoras a un total del precio de venta eran de 2.000 cada una, ¿sí? 14.000 y en este caso como habíamos cobrado con con un cheque del Banco Santander, bueno, acá pueden pasar dos cosas, ¿sí? Si nos devuelven las computadoras, pero ya nos habían pagado con un cheque, o le podemos devolver el dinero, o bien lo podemos poner como un anticipo, ¿sí? Dejarlo como un anticipo. Ahí también, bueno, depende de algunas circunstancias, ¿no? O ponemos anticipo de clientes, o usamos la cuenta del banco, ¿sí? Banco Santander cuenta corriente. Eso va a depender, como les decía, de la idea que tiene, bueno, la idea de dejar o no ese valor. Entonces tendríamos en el caso de anticipo de clientes, ahí sería un pasivo positivo. Y si no, en el otro caso tendríamos la cuenta de activo menos. ¿Sí? Una de las dos. En este caso tendríamos que utilizar. Y como tenemos una devolución, vamos a ir al inventario. Si tuvimos 7 computadoras que nos devolvieron, vamos a tener el día, esto es el día 30 del 12, devolución de ventas, de venta. También lo vamos a estar poniendo acá. Pero acá nos faltó poner, sí, una vez que hacemos la venta, esto lo vamos a correr para abajo un cachito. Así ponemos cómo nos quedaría la existencia final. ¿Sí? Eso no lo pusimos, pero siempre es importante ver cómo queda. Acá nos va a quedar entonces
220, estas van a quedar igual. ¿Sí? Y nos van a quedar 70 de las 100 unidades a 41 pesos. ¿Sí? Con lo cual nos va a quedar 2.870. Bien, y en este caso, a partir de la última venta, nos quedaron solamente 7 computadoras a 1.140, lo que nos da un total de 7.980 pesos para estas últimas computadoras. ¿Sí? Y ahora cuando tenemos entonces la devolución de la venta, sería también en las salidas, ¿sí? Tendríamos menos 7. Bueno, en este caso estarían devolviendo 7 computadoras. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener presente es que de esas computadoras que nos devuelven, sí, en este caso vamos a tener estas 7 computadoras van a ser a los últimos valores que nos van a devolver al último valor que la vendimos. ¿Sí? Es decir, las últimas que vendimos fueron las 3 computadoras. Fuimos 3 computadoras a 1.140 y 4 computadoras a 800. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los valores que tenemos en este caso para tener la conformación final. Ahora vamos a ver la conformación final, pero aquí una vez que tenemos esta devolución, nos van a quedar 4 computadoras a 800 y las 3 computadoras, perdón, las 10 computadoras, ¿sí? Las 7 que teníamos, le sumamos las 3 que nos devolvieron a 1.140, lo cual nos hace un total de 11.400 pesos. ¿Sí? Teníamos entonces para esta devolución, como nos hicimos anteriormente, vamos a poner con otro color para distinguirlo. Esta devolución sería por un total de 6.620 pesos. Tendríamos que dar vuelta al asiento, sería mercaderías, computadoras, a costo de mercadería vendida. ¿Sí? Nuevamente, en este caso, activo positivo y acá resultado negativo. Bueno, negativo, negativo, ¿no? Y teníamos un total de 3.420 más 6.620 pesos. 6.620. Y por último, ahora sí, nos queda lo que es el inventario, hacer el inventario final. ¿Sí? Una vez que tenemos ya todas las operaciones del año, del ejercicio, tenemos a la fecha de cierre, el 30 del 6, se efectúa el inventario de mercaderías, ¿sí? Y nos arroja un saldo de 291 calculadoras y de 13 computadoras. ¿Sí? Y si nos fijamos, acá tenemos un total de 290 calculadoras y 14 computadoras. ¿Sí? Acá nos dice que según el inventario final tendríamos 291 calculadoras. ¿Sí? Es decir, tenemos una calculadora más. No sabemos por qué, pero bueno, tenemos una calculadora más. ¿Sí? En este caso por un sobrante. ¿Sí? Sería lo que es un sobrante. Vamos a ponerle el día 30 del 6. Tendríamos entonces como inventario final. Y acá lo pondríamos como una entrada. ¿Sí? Y como es una entrada, es una sola, lo pondríamos a las primeras compras. ¿Sí? Es una entrada, la estaríamos colocando perdón, a las últimas compras. ¿Sí? A los 42,75. Sería entonces un total de, bueno, 42,75. Y tendríamos acá, entonces, en nuestro inventario final, vamos a poner esto y vamos a sumar esto más esto. Vamos a tener, esto lo vamos a eliminar.
vamos a tener en total entonces 70 calculadoras, sí, a 41 pesos, sí, eso nos da un total de 2.870 y 221 calculadoras a 42,75. Eso nos da un total de 9.447,75. Eso nos da un total general de 12.317,75. Si nosotros haríamos ahora el mayor de la cuenta, vamos a ver que nos faltan estos 42,75. Así que justamente para nosotros sería este sobrante. Si vamos a hacerlo en dos partes, así lo dejamos bien armado, tendríamos para la primera, entonces, mercaderías, calculadoras, ¿sí? Activo positivo, por un total de 42,75 contra la cuenta sobrante de mercaderías. Resultado positivo. Y la segunda va a tener justamente, es al revés, ¿no? Tenemos un faltante de mercadería contra la cuenta mercaderías computadoras. ¿Sí? Por supuesto, aquí resultado negativo y acá activo negativo. ¿Sí? Vamos a determinar igual entonces cuánto sería el faltante. ¿Sí? Teníamos 13 computadoras y en nuestro inventario ahí tendría que haber 14 computadoras. ¿Sí? Nos quedaban 4 y 10. Vamos a correrlo esto hacia abajo. Tenemos un total. Entonces, el día 30 del 6, 30 del 6, acá sería también inventario final. En este caso, una salida. ¿Sí? Pondríamos menos una. En este caso, cuando tenemos una salida, tenemos que hacerlo justamente al mismo valor que están las salidas. ¿Sí? Las salidas a qué son? Al primero entrado, primero salido. Es decir, a 800 pesos. Con lo cual, en este caso sería por 800 pesos esta salida. ¿Sí? Lo cual nos quedaría 3 computadoras a 800 pesos. Lo que nos da un total de 2.400 y nos quedan las 10 computadoras a 1.140, lo que nos da un total de 11.400. ¿Sí? El total de computadoras tenemos 13.800 y nos faltan entonces 800 pesos. En este caso tenemos este faltante de computadoras. ¿Sí? Si haríamos los mayores de las cuentas, nos tienen que dar exactamente estos valores. ¿Sí? Bueno, no vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero eh, si ustedes quieren comprobarlo, ¿sí? Hagan los mayores de las cuentas mercaderías, computadoras y calculadoras y van a ver que les tiene que dar exactamente lo mismo que tenemos en el inventario final, ¿sí? Una vez que ya hicimos todo eso. Bueno, esto sería entonces el final de este segundo ejercicio. Sí, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, bueno, pueden hacer las consultas que quieran en los comentarios, ¿sí? Y bueno, seguramente próximamente estemos con alguna nueva clase sobre los temas que aún no hemos visto, ¿sí? Así que muchas gracias a todos por por escuchar la clase, sí, por ver la clase. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Gracias.